Clasificación E. Apto para todo público. Advertencia. Este programa tiene contenidos que podrían cambiar el resto de tu vida. Incluso tu eternidad. Hola, bienvenidos a esta nueva transmisión de Evidencias. Creemos que va a ser de muchísima bendición. No te despegues y acuérdate de compartirlo. ¿Sabías que Dios solo escribió una vez cuando escribió los 10 mandamientos en las tablas? Las otras ocasiones, Él inspiró a otros para que escribieran por Él. Hola, el versículo que quiero compartirles es del Salmo número 4 y es el versículo número 8 que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Creo que este versículo es importante porque tal vez con la cuarentena, pues algunas personas han visto alterado su ritmo de sueño. Y creo que hasta cierto punto es normal que quizá nuestros horarios hayan cambiado. Pero si estás teniendo problemas para dormir o te despiertas por la noche o no logras conciliar el sueño, creo que este versículo te puede servir. Este versículo se divide en dos partes. La primera nos habla de estar en paz. ¿Y cómo estamos en paz? Bueno, sería hablar con Dios de lo que pasó durante el día, de las cosas que experimentamos y de cómo nos afectaron para bien o para mal. También sería pedir perdón por cualquier fallo que hayamos tenido y perdonar a las personas que también nos hayan fallado, independientemente de que podamos hablar con ellas en ese momento o no, no importa. Simplemente con que nosotros decidamos otorgarles ese perdón y lo pongamos en las manos de Dios. También sería cualquier preocupación o problema que quizá todavía esté en nuestra cabeza, contárselo a Dios. Y ahí entra la siguiente parte que nos dice: solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Es que conocemos a Dios, sabemos de su bondad, sabemos de su gracia y de su poder, y sabemos que cualquier problema que pongamos en sus manos, Él nos va a ayudar a salir victoriosos de esa situación. Nos va a ayudar a aprender lo que tengamos que aprender de ella y a poder sobreponernos a ese problema. Entonces yo creo que ahí se conjugan las dos partes, la que nos toca a nosotros, que es ponernos a cuentas con Dios para poder acostarnos en paz, y la segunda parte, que es vivir confiados, porque sabemos quién es Dios y sabemos que podemos descansar en su amor y en su gracia. Hola a todos, ¿qué tal? Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí. El día de hoy hablaremos acerca de las tentaciones y las formas de cómo poder vencerlas. Acompáñanos. Te voy a pedir que ocupes tu Biblia y busques Efesios 6:12. Y dice así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esto solamente podemos decir que estamos en guerra. Y una de las estrategias que nuestros enemigos ocupan son las tentaciones. La Biblia nos enseña que hay dos clases de motivaciones por las cuales nos asaltan las tentaciones. Las primeras son motivaciones externas. Vamos a hablar acerca de las causas externas. Y va a aparecer en pantalla una cita que dice lo siguiente: no hay guerrero, por bien armado que esté, al que no pueda encontrársele el lado flaco. Esta cita debe de ser como el top de Satanás. ¿Por qué? Porque él es el principal motivador de las causas externas que nos hacen entrar en tentación. Él, como dice esa cita, te está buscando el lado flaco, es decir, donde más te duele, donde eres más débil, donde eres más vulnerable, y debes de tener identificado en tu persona cuáles son esas áreas. En Mateo 4:3 puedes encontrar acerca de cuando el diablo tentó a Jesús y él quiso sacudir a Jesús en su identidad como hijo de Dios.
Otra de las tentaciones que puede venir a tu vida es acerca de que Satanás provoca ciertas circunstancias en las cuales te ponen en peligro y tú estás seducido a dejarte llevar por esa situación peligrosa y poner a prueba a Dios. También Satanás obra a través de las cosas que hay en el mundo. En primera de Juan 2:15 al 17 habla acerca de ello. Dice que el mundo solo ofrece intenso placer, placer físico, deseo insaciable por todo lo que podemos ver y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Satanás es muy astuto y puede ser que encuentre un lado sensible en el cual tú estés tentado a seguir las cosas de este mundo y puedas dejarte llevar por el dinero, por la fama, por el estatus, por el qué dirán. Otra de las áreas en las cuales Satanás está trabajando para meterte en tentación es todo lo que escuchas, todo lo que puedes aprender en cierta forma que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Eso también puede llevarte a tentación de querer experimentar aquellas filosofías o aquellas ideas humanas que están fuera del contexto de la palabra. Segunda de Corintios 11:3, Pablo les advierte a esa iglesia de Corinto que no se alejen de Cristo, que no se separen de Él por causa de esas ideas, de esas creencias que el mundo nos ofrece. Tal vez tú has escuchado esta frase, solo se vive una vez. Es a través de esa frase que edifica toda una filosofía que lo único que hace es que las personas vivan el hoy, el momento, con decisiones que a futuro les van a perjudicar, pero que en este instante ellos disfruten todo lo que puedan, todo lo que quieran, porque posiblemente mañana no existan. Sin embargo, las personas que experimentan ello van a ver las consecuencias. Y otra de las áreas en las cuales Satanás es más persistente es en el área sexual. En 1 Corintios 7:5, el apóstol Pablo advierte a los corintios nuevamente acerca del área sexual, que por falta de control propio podrían caer. Esa área es algo, es como un campo minado. El diablo te va poniendo en circunstancias, o tú mismo te expones a circunstancias en las cuales el diablo se le hace muy fácil el poder seducirte y que tú pierdas el control de ella. Génesis 39:5-7 nos narra la historia de la esposa de Potifar y José. Y dice que la persona esta, la esposa de Potifar, acosaba a José de día y de noche, diciéndole: acuéstate conmigo, ven y acuéstate conmigo. Y un día que él estaba solo y ella estaba sola en la casa, dice que lo agarró del manto y que lo quiso forzar a tener relaciones con ella. Sin embargo, José hizo algo muy valiente, que fue huir, correr, y tenía en mente siempre que eso era un pecado que desagradaba a Dios. Las causas internas. La fuente más poderosa de las tentaciones muchas veces no viene del exterior, sino del interior. Busca tentaciones. ¿Qué quieres decir? Jesús mismo lo advirtió, dice que del corazón nacían las cosas que nos dañaban, que nos ensuciaban. Así que tenemos que tener cuidado en esta área. Tenemos que tener cuidado en que nuestras decisiones, nuestros deseos, nuestras pasiones estén alineadas a la voluntad de Dios. Acompáñame a tu Biblia. Santiago 1:14 dice lo siguiente: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De ellos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Está muy claro, dice que la tentación viene de nuestros propios deseos y pasiones. El apóstol Pablo le advertía a Timoteo que él no fuera presa de los deseos, de las pasiones juveniles.
En primera de Timoteo 6, 9 al 10 también le advierte acerca de que no codicie, de que tenga contentamiento con lo que tiene en la vida y que no vaya en pos de las riquezas del mundo. También en Santiago nos advierte que si nosotros amamos al mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Y Pedro también les dice a los creyentes, a ti y a mí, que debemos de sujetar nuestros deseos. Y en este caso está hablando muy en específico de los deseos sexuales. Dice que si tú y yo no los logramos someter a la voluntad del Espíritu Santo, tendremos un trato muy particular de parte de Dios. No caigas en provocaciones. Eso es otra área en la cual tú y yo estamos propensos a dar un mal testimonio o a dar una mala perspectiva de lo que es seguir a Cristo. Así que no te dejes hacer enojar como al Señor Furia y trata de someter tu temperamento a lo que Dios manda. Así que si ese es tu caso, huye. Cuida de no caer en la misma tentación cuando estés ayudando a otros. ¿Tú sabes cuál es el baile favorito del tomate? ¡La salsa! ¿Sabes cómo acaban los patos en una carrera? No sé. Empatados. Déjame decirte que no estás solo. Jesús comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de ellas, al igual que nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Dios comprende todas nuestras debilidades y en 1 Corintios 13 también nos dice que Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Es decir, siempre hay una salida cuando somos tentados. Siempre Él nos muestra una salida para poder resistir. Así que ánimo. No te desconectes de Dios. ¿Qué debemos de hacer para no ceder ante la tentación entonces? Afrontarla con una dependencia de Dios y de su palabra. Así la naturaleza pecaminosa y Satanás retrocederán. ¿Por qué? Porque no tendrán oportunidad de vencerte. El ejemplo más claro nos los puso Jesús. Él ocupó la palabra en cada situación para poder enfrentar las tentaciones que Satanás ponía en su vida. Jesús nos manda también a estar alertas y orar. Cuando Él iba a ser entregado, le dijo a sus discípulos, estén alerta, oren, ¿sí? Y uno de los mandatos es orar. ¿Para qué? Para no ceder ante la tentación. Eso lo puedes encontrar en Mateo 26:41, en Marcos 14:38 y en Lucas 22:40. En Marcos 14:38 también añaden esta frase y dice lo siguiente: porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La Biblia nos instruye a ocupar dos instrumentos de la armadura de Dios: espada del espíritu y el escudo de la fe. Eso lo puedes encontrar en Efesios 6:17. Y otro mandato que nos da la Biblia acerca de cómo enfrentar las tentaciones es en Santiago 4 del 7 al 8. Y Santiago dice lo siguiente: humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Tenemos que buscar la cobertura de Dios en cada situación cuando estemos en tentación. Es decir, Señor, ayúdame a salir corriendo de esta situación. Ayúdame a batallar con este pensamiento. Ayúdame, Señor. Quiero hacer tu voluntad. No quiero pecar contra ti. No seamos tercos en nuestro corazón. No seamos rebeldes a su palabra. No pongamos en duda la fidelidad de Dios. Él es justo. No des rienda suelta a tus deseos pecaminosos. Cuando te encuentres solo, trata de no ocupar los medios electrónicos que te incitan a consumir pornografía, a
a murmurar de otras personas, a chismear, a tratar de codiciar lo que no tienes, ¿sí? O a entrar en situaciones, a hacer otras cosas que también pongan en tentación a otras personas. ¿Hay alguna tentación que es recurrente en tu vida? Pues huye de ella, así como lo hizo José. Huye de todo aquellas cosas que te estimulen a proceder a pecar contra Dios. Acércate a alguien que pueda aconsejarte por medio de la palabra, ¿sí? Y confiesa tu pecado, recibe el perdón de Dios y camina en una restauración. Procura ser restaurado por la obra de Dios en tu vida. Pídele al Señor en este instante que Él te renueve, que Él sea el que controle tu vida y no el pecado, no tus deseos, sino la promesa y la palabra de Dios en tu corazón. Así que Dios te va a dar fortaleza, Dios te va a guardar de hacer el mal y tú vas a poder tomar el regalo de la victoria de Dios en tu vida por medio de Cristo Jesús. Él te ama y te llama a que tú seas más que vencedor. Gracias por estar este tiempo con nosotros. Te pedimos por favor que no te desconectes, que nos sigas, que te suscribas, por favor, que des like, sí, y sobre todo el hashtag Ejerciendo Iglesia en Casa. Te amamos mucho y te extrañamos.